naturaleza es un regalo divino, nuestra casa común y la que hay que cuidar, porque sin ella la vida no es posible. Grupo de Comunicaciones Bel-Air presenta su programa Reencuentro con la Naturaleza. Saludos amigos, muy buenos días para todos y todas. Un placer para nosotros en esta fecha muy especial, 5 de abril, poder compartir nuevamente con ustedes su espacio, Reencuentro con la Naturaleza. Un compromiso con el medio ambiente, un compromiso con la casa común. Recuerden que este programa llega a nombre de la Cooperativa Global, Contigo Siempre y la que te resuelve todo. Llega además a nombre de la Coalición Ambiental del Noroeste, COANOR, y es, como siempre, para nosotros un placer compartir. Ya decíamos, hoy es 5 del mes de abril, es Día Nacional del Periodismo en la República Dominicana. Así que felicitaciones a todos los periodistas de nuestra provincia, de nuestra región del país, pero muy especialmente a los nuestros acá en la región noroeste. Ya un poco más adelante pues estaremos, porque queremos que nos permitan en el día de hoy pues comentar un poco esta parte de lo que es el rol, el papel del periodismo, especialmente en la República Dominicana. Pasamos entonces de inmediato a las noticias medioambientales de la semana. Iniciamos contándole que la temporada de huracanes en el Atlántico para el 2025 se prevé superior a la media normal, con la formación de 17 tormentas con nombre, de las cuales 9 tienen el potencial de convertirse en huracán y 4 de estos registrar categoría 3 o más, según un pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado difundido el jueves. Según las predicciones del Departamento de Ciencias Atmosféricas de dicha universidad, la información obtenida hasta marzo indica que la temporada de huracanes del Atlántico de este año tendrá una actividad superior al promedio de 14,4 tormentas de casi 30 años, de 1991 al 2020. Se prevé una probabilidad superior a la media de que huracanes importantes toquen tierra en la costa continental de Estados Unidos y el Caribe, precisa el informe. Sin embargo, el pronóstico advierte que la temporada no será tan extremadamente activa como el año pasado. En otra información, la Dirección General de Ganadería recordó a los productores que no pueden movilizar cerdos sin contar con la guía de movilidad y el certificado de saneamiento. A través de un comunicado, indica que la medida busca controlar y erradicar la peste porcina africana, una enfermedad altamente contagiosa que afecta la producción de cerdos porcinos del país. El director general de Ganadería, Abel Madera Espinal, explicó que los focos positivos de la enfermedad son despoblados como parte del plan de contención. Además, indicó que los productores recibirán una indemnización de hasta 50 cerdos por explotación, según la tabla de valores vigente, la cual será revisada cada mes en coordinación con asociaciones y federaciones del sector. Las autoridades instaron a los porcicultores a cumplir con estas disposiciones y recordaron que cualquier consulta puede ser dirigida a las oficinas de la Dirección General de Ganadería.
Nos quedamos en Dajabón, donde el coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo y director del Instituto Tecnológico San Ignacio Loyola y Tecil llamó la atención para que no se lancen plásticos y otros desechos sólidos en la explanada de la denominada tienda de los chinos. El sacerdote jesuita José Núñez, el padre Chepe, dijo que esa es la tienda más grande de la ciudad de Dajabón y que está ubicada a la entrada por la parte norte y que es determinante la cantidad de basura y de manera desorganizada que es tirada en la parte frontal de dicha tienda. Núñez lamentó que justamente esa situación sea a la entrada de la ciudad, lo cual naturalmente da una mala impresión, además de cualquier problemática de contaminación que pueda generarse. Finalmente, el citado sacerdote jesuita recomendó que esos desperdicios sean colocados en algún lugar de manera organizada, pero no donde están siendo depositados, y que posteriormente se proceda a su recogida y depósito final. Señores, y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, destacó el gran impacto que tendrá el programa de rescate del río Yaque del Norte, una de las principales fuentes de agua de la región. Indicó que ese esfuerzo que se lleva a cabo en colaboración con el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, CODEX, y otras instituciones de Santiago, busca recuperar la salud ambiental del río y prevenir futuros daños ecológicos. Rodríguez anunció que en los próximos días se presentará formalmente el conjunto de acciones integrales que conforman ese proyecto, el cual representa un avance significativo hacia la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de la región norte. De igual forma, subrayó que un grupo de mujeres emprendedoras ya ha comenzado a colaborar en la recolección de desechos, especialmente plásticos. Expo Sostenible 2025 se consolida como una plataforma única para la exposición de tecnologías verdes, prácticas sostenibles y la colaboración entre actores claves del sector público y privado. El presidente Luis Abinader ordenó la entrega de 60 millones de pesos a porcicultores de distintas regiones que han perdido hasta 50 cerdos debido a la peste porcina africana, informó el ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista García. Explicó que ese programa de asistencia está dirigido exclusivamente a productores y granjas que aún no han recibido compensaciones del gobierno, con el fin de que puedan recuperarse. Recordó que entre el 2021 y 2024, el presidente Luis Abinader destinó 1.952 millones de pesos en la primera fase del plan de control de la peste porcina africana, de los cuales 650.9 millones fueron aportados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas. Esta colaboración, dijo, ha fortalecido la capacidad del país para enfrentar la enfermedad. Con estas acciones, el presidente Luis Abinader reafirma su compromiso con el bienestar de los productores y la seguridad alimentaria del país, dijo Bautista. En Dajabón, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la sequía que afecta a la línea noroeste, el Ministerio de Agricultura ha iniciado la venta de pacas de alimentos para ganados a bajo costo. La medida tiene como objetivo apoyar a los productores de la zona y asegurar la alimentación de sus animales. El encargado de la zona agropecuaria, Juan Ernesto Fernández, explicó que esta acción responde a instrucciones del ministro Limber Cruz,
y a disposiciones del presidente Luis Abinader. Fernández hizo un llamado a los ganaderos a acercarse a las oficinas de agricultura en la provincia para obtener más información sobre el programa y acceder al respaldo técnico disponible. En otra información, en ASO, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, informó que, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incautó 950 sacos de carbón vegetal durante operativos realizados en la reserva El Barreiro del Parque Nacional Anacaona, en esta provincia. En el operativo detuvieron a 2 hombres identificados como Aneuri Nova Castillo y Manuel Encarnación, quienes se trasladaban a bordo de un camión marca Daihatsu de color blanco. De acuerdo a un comunicado, los supuestos infractores se encuentran bajo arresto en la dotación policial del municipio de Azua, mientras que el vehículo está retenido en la oficina local. La mercancía incautada fue trasladada a la parte frontal y trasera de la oficina provincial de medio ambiente, tanto en un camión de la institución, así como en el vehículo de los ciudadanos apresados. Las personas detenidas serán sometidas por el organismo ante las autoridades judiciales para los fines correspondientes. En la capital, el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio, Max Puy, hizo un llamado a transformar los códigos y estándares de calidad de la construcción para asegurar la resiliencia de las infraestructuras, especialmente en la fase de recuperación post-desastre. De acuerdo a una nota, Puy también señaló y subrayó que las estrategias tradicionales de reconstrucción han demostrado ser insuficientes ante la magnitud de los desastres climáticos actuales, evidenciados por eventos como los huracanes Irma y María entre el 2017 y 2024, entre otros. Es hora de dejar atrás la reconstrucción convencional y repensar desde un enfoque integral, sostenible y equitativo, enfatizó Puig, al señalar que más de 190 millones de personas en la región de América Latina y el Caribe han sido afectadas por eventos climáticos extremos en las últimas 2 décadas, lo que exige medidas estructurales más ambiciosas y coordinadas. Reiteró el compromiso del Consejo de actuar como un puente entre el conocimiento climático global y las realidades locales de la República Dominicana para seguir impulsando la participación de todo el gobierno, el sector privado y la sociedad civil en el desafío de desarrollar acciones de adaptación a los efectos del cambio climático y para construir un futuro más seguro y resiliente. En otra información, la diputada dominicana ante el Parlamento Centroamericano Parlacén, Namibia, Didier Sogando, presentó el pasado martes una iniciativa junto a otros colegas parlamentarios que insta a los países del sistema de la integración centroamericana SICA a crear estrategias para reducir la contaminación por microplásticos para la protección del medio ambiente y la salud humana. Según una nota de prensa, la parlamentaria Didier Sogando explicó que los microplásticos son partículas compuestas de polímetros y aditivos parcialmente tóxicos que pueden ser imperceptibles, contaminan el medio ambiente y constituyen un riesgo para la salud de las personas. Dijo que los mismos se originan por la fabricación directa de elementos de uso industrial y doméstico,
microplásticos primarios o por la fragmentación derivado del proceso de deterioro de desechos plásticos más grandes, conocidos como microplásticos secundarios, convirtiéndose en la actualidad en una de las mayores contaminaciones del mundo, debido a la alta producción y empleo excesivo de estos materiales persistentes y de la deficiente gestión ambiental a nivel global. Instan a los países del SICA a crear campañas de educación y concientización eficientes sobre los efectos perjudiciales de los microplásticos en el planeta, así como promover la cultura del reciclaje de plásticos y recolección de sus desechos en el medio ambiente en la población general. En una última información, en las noticias medioambientales de esta semana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, reconocieron la labor de 10 destacados profesionales por su contribución a la protección de la capa de ozono y la sostenibilidad ambiental. El galardón, que fue impulsado como parte del proyecto del Plan de Manejo para eliminación del uso de hidroclorofluorocarbonos en República Dominicana, tercera fase, financiado por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, se entregó en 5 categorías. De acuerdo a un comunicado, en el ámbito de innovación tecnológica para la protección de la capa de ozono, se premió a mujeres que han desarrollado e implementado soluciones tecnológicas innovadoras en el sector de refrigeración. En esta categoría fueron reconocidas Betania Mabel Rivero, de la empresa Paredomi, por su trabajo en la fabricación de paneles refrigerados, y Madeline Ramírez, del Ministerio de Energía y Minas, por sus aportes en la promoción de iniciativas de eficiencia energética en el sector. Hasta aquí las noticias ambientales en su espacio Reencuentro con la Naturaleza. Vamos a ir al corte y regresamos en breve para continuar con el desarrollo del programa. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Felicitar a todos los periodistas, las periodistas, en este día, que es Día Nacional del Periodismo en la República Dominicana. Y ya quisiéramos que se nos permita hacer un poquito de historia
de por qué se celebra el Día del Periodista, yo prefiero decir el Día del Periodismo más que del periodista o la periodista. Miren, fue en una fecha como esa, el 5 de abril, cuando realmente se lanzó el primer periódico. Eso fue hacia aquellos años de la llamada independencia efímera de José Núñez de Cáceres. Se le atribuye la creación del primer periodiquito en términos de volumen, pero muy grande en términos de contenido, según nos reseña la historia, por parte de José María Valverde, de origen español, y quien tenía como su asistente al precursor de la independencia efímera, José Núñez de Cáceres. Se llamó, repito, el Telégrafo Constitucional, el primer periódico, y luego pues fueron surgiendo los demás. Bueno, podemos citar por ejemplo el caso de la historia de El Listín Diario, que nació el 1 de agosto de 1889, y durante la tiranía de Trujillo, tanto este periódico, bueno, para la tiranía de Trujillo habían dos periódicos importantes, que era el Listín Diario y el periódico El Caribe. El periódico El Caribe adquirió una notoriedad y una popularidad, también por decirlo de alguna manera, que mucha gente llegó a creer que cuando se hablaba del Caribe, se hablaba de un periódico. Oiga, hasta dónde llegó eso, ¿eh? La gente, por ejemplo, en un campo te decía, mira, tú vas para la ciudad, tráeme un Caribe, pero podía ser un periódico cualquiera, pero se entendía que era como un periódico, que el Caribe era un periódico cualquiera no de manera despectiva, sino que era como un nombre generalizado, pero realmente era y aún es el nombre de un periódico, El Caribe. Y así se fue posicionando estos dos periódicos, sobre todo por la represión de la dictadura de Trujillo. El periódico Listín Diario tuvo que cerrar sus emisiones en el año 1942, y 6 años después, en 1948, lo tuvo que hacer también el periódico El Caribe, también producto de la represión de la era de Trujillo. Y reaparecen después de la muerte de Trujillo, muy específicamente para el año 63, reabren sus ediciones, sus emisiones, ambos periódicos, y hasta la fecha continúan siendo los más importantes en el país, en República Dominicana. Es decir, que ahí está un poco lo que la historia. El periodismo tiene su nacimiento en los derechos humanos. O sea, más que el periodismo, lo primero que nace es el tema de la información, porque el término periodismo, que es como se bautiza el oficio, es realmente lo suficientemente joven y comienza precisamente a principios de los años 60, es que comienza a adquirir notoriedad, y de ahí entonces ya se constituye como carrera. El periodismo es técnico a nivel universitario, este ejercicio se llama comunicación social. Pero vean qué cosa, precisamente a la gente que estudia a nivel universitario comunicación social, prefiere que se le siga llamando periodista y no comunicador, la mayoría. Nos encontramos con esa parte. Entonces, de hecho, yo quisiera, porque ustedes saben que los noticiarios radiales se constituyeron en la principal fuente de información
y representan una serie de ventajas, y todavía quizás no con la notoriedad de esos años que adquirieron a partir del 60 y hasta que fue avanzando el mundo de la tecnología, aunque los noticiarios radiales siguen siendo muy importantes. Pero, repito, el periodismo tiene el oficio, porque repito, el término es bastante joven, relativamente. Pero el oficio comienza a partir de la información. En Roma se comienzan a difundir las primeras informaciones y justamente la primera información se difundió en un documento que se bautizó como Gaceta Oficial en Roma, y a través de la Gaceta Oficial se llevaban a la plaza pública, una entidad famosa en Roma, y a otros lugares públicos, y ahí entonces se transmitía lo que era la información. Para llegar, se dio el caso que para llegar la información de un país a otro, eso se tomaba 3 y 4 meses. Se conocía un país, lo que había ocurrido en otro a los 3 o 4 meses, porque eso se enviaban esas informaciones en barcos y todo eso. Se aprovechaba la navegación de los barcos para enviar informaciones, y por ejemplo, algo que pasaba en Vietnam, en República Dominicana lo sabíamos a los 3 o a los 4 meses, para ponerle un ejemplo así que se entienda. Pero yo quisiera detenerme porque el papel de la radio, sin menoscabo a los demás medios, repito, por la ventaja que ofrecía, y en el caso particular de la República Dominicana, me gustaría hacer un poquito de historia de cómo surge el periodismo y especialmente el tema de los noticiarios. A partir de, ustedes saben que la era de Trujillo, y ya lo explicábamos, la comunicación sufrió muchísimo, mucha represión sobre todo, y fue muy poco lo que se pudo hacer en ese momento. Pero cuando se comienza el ensayo democrático, a partir especialmente del año 1962, recuerden que Trujillo fue desaparecido en 1961, 30 de mayo. Ahí comienza entonces a abrirse en ese proceso democrático la comunicación, las libertades públicas, aunque siguió teniendo sus problemas, sobre todo en los 12 años de Balaguer, que un chin más adelante podríamos hablar de eso. Entonces, a partir de los años 63, comienzan los primeros noticiarios, entre ellos Notitiempo de Radio Comercial, Radio 1000 Informando, fueron de los primeros noticiarios que surgieron. En el caso del Cibao, el primer noticiario que surgió en Santiago fue La Situación Mundial, por el destacado periodista Ramón de Luna y Minucha, su esposa. Fue un proyecto de ellos que aún, Ramón de Luna aún vive, doña Minucha ya murió hace unos años, murió a la edad de 98 años, doña Minucha, y todavía estaba ejerciendo comunicación, casi al momento de su fallecimiento, a los 98 años de edad. Y fíjense, entonces se abren los noticiarios radiales y se van expandiendo. Notitiempo en la capital, Radio 1000 Informando también en la capital, y surge La Situación Mundial, que era retransmitida por otras emisoras, se hacía la cadena, como usamos en el argot radial, formaban parte de la cadena La Voz Serrana en Jánico. Cuando yo era muchacho como que no entendía bien cuando decían voz serrana, yo entendía que decían la voz de rana, pero la voz serrana, o sea la voz de la sierra, era retransmitía, y aquí en Dajabón, la que fuera la autora Radio Beler, retransmitía La Situación Mundial. Fueron noticiarios que se hicieron famosos. El espectro no estaba tan congestionado y Radio Comercial y Radio 1000 se escuchaban nítida aquí en toda esta zona. Bueno, y luego fueron surgiendo muchísimos noticiarios más
incluidos aquí en Dajabón. Surgieron noticiarios en Radio Marién, en Radio Bel Air, y así se fue avanzando. Aquí mismo en Calor, pues, también han surgido noticiarios y hay proyectos en ese sentido. De manera que cuando surge la parte del periodismo radial se vio algunas ventajas. Primero, había el nivel de analfabetismo era bastante fuerte en los años 60. Entonces, la radio era una vía bastante importante para que la información llegara. Otra cosa, para esos años, el 65% de la población vivía en la zona rural. Se hizo un estudio para ver, y oigan este dato curioso pero importante, para ver cuál era la factibilidad, la mejor hora de escucha, y como el 65% de la población estaba en el campo, entonces se decidió hacer el estudio fundamentalmente tomando en cuenta la zona rural para ver cuáles eran los mejores horarios. Y de ahí es que se determinó que entre 6 y 6:30 de la mañana era la mejor hora para difundir noticias, porque a esa hora el campesino se estaba preparando para ir a trabajar al conuco. Y entonces se informaba antes de irse tempranito. Ese estudio también dijo que los noticiarios debían ser al mediodía. ¿Por qué? Porque a esa hora estaba retornando el campesino a almorzar a la casa y en familia, en ese almuerzo se escuchaban los noticiarios. Y finalmente las 6 de la tarde, porque a esa hora estaban regresando los campesinos también del conuco. Aunque hubo la práctica, pero eso afectaba entonces ya un poquito la parte del hogar y la familia, hubo la práctica de que la gente, los campesinos, los agricultores, se llevaban su radito y lo enganchaban allá en una mata. Y ahí escuchaban radio. Entonces, así surgió, señores, la parte de la difusión de información en cuanto a los noticiarios radiales en la República Dominicana. El periodismo se fundamenta en los derechos humanos, pero en el caso de la República Dominicana, además de los derechos humanos, se incluyó, que eran bastantes afectados, se incluyó también lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, que era un clamor muy presente y pendiente en la sociedad dominicana, y el tema de la política, que ya usted sabe, para esa época de momentos históricos tan difíciles. De manera que así surge. Tenemos que ir a la pausa, pero vamos a regresar con un trabajo vinculado al periodismo medioambiental para hacer combinación y coordinación con este programa. Así que después de la pausa le presentamos ese trabajo. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. ¿Te montas o qué? 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día, bien. Pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente. Como en general.
Y uno desde el baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Bonanza presenta al más pegado, al que todos quieren ver. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Sábado 19 de abril llega Gillo Sarante. Cuando yo te besaba, el que las pega todas. perdón si no te supe amar. Lo mejor de la salsa dominicana llega a Bonanza. Gillo Sarante. Si esto fue un juego. Sábado 19 de abril en la mezcla DJ Fresita. Y ahí estará Hola Reconocido en la gran premiación del tradicional clásico Semana Santa de baloncesto Barrio La Fe. Invita Agua Beler, buena por naturaleza, purificada mucho mejor. Reserva para que encuentre mesa al 809-579-8108. De mi habitación. Ya son las 9:37 minutos, tal como informábamos. Bueno, déjenme recordarles que este programa llega a nombre de la Cooperativa Global Contigo Siempre y de la Coalición Ambiental del Noroeste Coanor. Periodismo y medio ambiente, un importante trabajo que encontramos en la internet y que consideramos interesante compartir con ustedes. Yo digo, señores, que el principal desafío que tiene nuestro país y el mundo ahora mismo es el tema medioambiental, por todas las situaciones, el cambio climático y todo eso. No creo que haya un desafío mayor ahora mismo que no sea esa parte que tiene que ver con el medio ambiente, el deterioro y que ha traído como consecuencia el cambio climático. Y justamente el periodismo, y aprovecho para decirlo en este día de su celebración, los periodistas tenemos una gran responsabilidad en ese tenor. Vamos entonces con este importante trabajo sobre periodismo y medio ambiente. Hoy en Ambiente y Medio conmemoramos el Día del Ambiente, pero además queremos celebrar el Día del Periodista y por eso desde acá un gran saludo a todos los periodistas, especialmente aquellos que se dedican a los temas ambientales y a los temas de salud y también de ciencia. Y por eso también saludo a todos los integrantes de la Red Argentina de Periodismo Científico, de la cual soy parte. ¿Por qué es importante ser periodista ambiental? ¿Qué es lo que nos interesa a los periodistas que nos dedicamos al ambiente? Bueno, de todo eso voy a estar conversando hoy con una periodista que se dedica justamente a los temas ambientales, es creadora del sitio Escritura Crónica y además ella es la creadora del documental Trash, El Camino de la Basura, y hace muy poquito hizo o realizó junto con otras personas el mapa de la basura en Argentina. Así que no se vayan, que ya viene mi entrevistada del día de hoy.
es periodista ambiental, docente universitaria y fundadora del sitio Escritura Crónica. Dirigió el documental Trash, el camino de la basura. Realizó Mapa Trash, un atlas que geolocaliza basurales a cielo abierto, plantas de tratamiento, centros de reciclado y composteras comunitarias. Hoy conversa con nosotros Agustina Grasso. Bueno, gracias Agustina por estar con nosotros acá en Ambiente y Medio, el Día del Periodista, así que tenemos una periodista dedicada exclusivamente a los temas ambientales. Sí, bueno, de todo un poco, pero el ambientalismo es lo último que empecé a cubrir en el último tiempo, ¿no? Yo cubro también temáticas de derechos humanos, sociales, un poco de ahí viene mi camino, y este último tiempo cubro temáticas ambientales, sobre todo relacionadas con residuos. Sí, eso vamos a contar, como decía en el copete de inicio de esta entrevista, que hiciste un documental Trash y ahora un mapa de la basura. ¿Por qué te interesa especialmente, o me parece que te interesa especialmente, el tema de la basura? Bueno, la temática de los residuos en realidad está relacionada con esto que te decía, que yo suelo cubrir hace muchos años historias del conurbano, historias también de territorios de sacrificio, y hace un tiempo que empecé a investigar qué era lo que sucedía en González Catán. En González Catán hay un relleno sanitario que es de la SEAMS, es uno de los rellenos más antiguos que tiene el país, y hay varias denuncias vecinales respecto a la contaminación que genera ese relleno. A partir de conocer vecinos y vecinas que viven en las inmediaciones de este lugar, empecé a interiorizarme, bueno, ¿qué sucede con la basura? ¿Qué efectos tiene la basura en la salud? Y al empezar a interiorizarme con vecinos que yo un poco, lo que siempre digo es que es como una especie, me sentí en ese momento una especie de Erin Brockovich del conurbano, bueno, porque los vecinos empezaron a darme un montón de datos, de fichas, claro, de reseñas médicas, ¿no? De estudios médicos. Entonces, cuando conozco, digamos, lo que empieza a suceder en el territorio y empiezo a ver toda la investigación que hicieron vecinos, sobre todo con enfermedades relacionadas con temas respiratorios, ¿no? De la piel, digo, bueno, quiero interiorizarme un poquito más en la temática de la basura. Y ahí nace Trash. Y ahí nace Trash, exacto. Nace Trash, que en realidad nace la idea de hacer algo más masivo, más grande, de poder que las personas sepan qué pasa con los residuos una vez que los dejan en la puerta de su casa. Sí. Entonces, cómo ese efecto de las personas que dejan la basura en la puerta de su casa termina quizás con un efecto en la salud en las zonas donde hay basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios. Y de Trash podemos hacer rápidamente el mapa de la basura. ¿Qué te deja ese... Hay una mosca, perdón. ¿Qué te deja haber realizado ese mapa de la basura y cómo lo geolocalizaste todos esos rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto o gestión de residuos? Bien, cuando lanzamos hace un año Trash, el camino de la basura, en nuestra página web que es escrituracronica.com, cuando lanzamos, digamos, el documental, la gente nos empezó a preguntar específicamente en nuestras redes sociales qué era lo que pasaba en sus ciudades, claro, en sus provincias con la basura. Y al tomar, digamos, esa necesidad que la gente nos empezó a preguntar, más allá de lo que pasaba a nivel genérico, como nosotras ya teníamos información que veníamos entrecruzando de distintos ministerios, de distintos organismos provinciales y nacionales, más todo el laburo que hace FACIR y toda la temática cartonera, dijimos, bueno, vamos a hacer un mapeo, ¿no? Y ahí es que nace Mapa Trash, que, digamos, es la primera vez que se entremezcla toda esta información. En Mapa Trash lo que se puede encontrar son todo lo que tiene que ver con basurales, rellenos sanitarios, cooperativas de reciclado, composteras comunitarias, digamos, como distintos puntos que la gente puede encontrar ahí. También cuando uno entra a Mapa Trash hay dos palabras que dicen inclusión social en términos de la basura. Sí. Explica un poco qué es eso y por qué es tan importante, ¿no? Bueno, es súper importante el reciclaje con inclusión social porque a lo que se refiere esto es que los espacios que son de reciclado, centros de reciclado, cooperativas, es súper importante que haya el trabajo cartonero, ¿no? Que digamos en el 2001 el trabajo cartonero se populariza, ¿no? Y en ese momento no estaba organizado, quizás nació más por una necesidad, claro, individual, ¿no? De distintas familias, y con el tiempo se fue organizando en cooperativas, ¿no? Entonces, la importancia de tener un sistema de reciclado con inclusión social porque es con los cartoneros adentro, claro, ¿no? Se dice como que el sistema de reciclado incluya y le dé derechos a trabajadores y trabajadoras que vienen haciendo de manera informal en el país este trabajo hace años. Eso con respecto a la recolección, digamos, de alguna manera de tomar el residuo o la basura y convertirlo en residuo y que eso de alguna manera sirva.
hay muy poco reciclaje en la Argentina. ¿A qué se debe? Y si también eso está dentro del mapa o es algo que dejaron afuera del mapa. No, bueno, esa es una, digamos, hay distintos informes mismo del Ministerio de Ambiente, de Nación y todo, que lo que indica es que se recicla un promedio del 7% de todo lo reciclable de Argentina. O sea, es un índice muy poquito, ¿no? Que cuando hablamos de reciclaje no tiene que ver con cartón, papeles, ¿no? Envases. Entonces, digamos, el mapeo lo que hace es facilitar a las personas a que puedan entrar en su zona y ver qué cooperativas tienen cerca. Bien. Porque muchas veces hay municipios que no tienen adelante días verdes o que tal vez sus políticas verdes no están tan desarrolladas. Entonces es como decir, bueno, listo, yo como vecino y vecina puedo tomar la decisión de que mi cartón, mi papel, mi vidrio sea donde llevarlo. Es decir, ahí también estás poniéndole la valorización al vecino. Sí. Muchas veces nosotros decimos que la valorización tiene que venir desde la política pública y no del vecino. Pero en este caso ustedes están ayudando al vecino a que de alguna manera presione al decisor político. Mira, es una excelente pregunta, porque lo que sucede con el tema de residuos es que hay un montón de actores implicados y que tienen distintos niveles de responsabilidad, pero el cambio realmente y la responsabilidad empieza por nosotros como consumidores, ¿no? Entonces digo, desde ese lugar decir, ok, ¿qué hago con mis residuos? Quizás ahí, ¿qué pasa? No hay una política pública que esté respondiendo a mi interés, entonces me salteo ese paso porque sí, quizás hay un sistema que viene justamente de la inclusión social de cartoneros y cartoneras que sí está desarrollado. Entonces decir, bueno, a ver, ¿dónde está mi cooperativa? Voy, ¿no? ¿O dónde hay un punto de verde? Y yo voy y puedo reciclar. Y a esto también le sumo nuestro rol también como comunicadores ambientales, porque también es súper importante, que muchas veces dicen, ay, pero no hay información, ¿no? Mismo también la importancia del Tratado de Escazú, con la importancia de que haya información ambiental con acceso, claro, ¿no? Con acceso masivo, a la información, con acceso a la información. Entonces nosotras también, como colectivo de comunicadoras, decidimos también esta información hacerla pública para, digo, como valorización de la información y del consumidor. En algún punto creo que es una presión desde abajo hacia arriba. Lo entiendo así, podemos estar o no estar de acuerdo. Y a propósito de eso, me gustaría preguntarte si alguien de los decisores públicos, a nivel nacional, municipal, gobernadores, quien sea, se ha acercado al mapa, ustedes se lo han presentado. ¿Cómo fue esa? ¿Hubo unida y no vuelta o ni siquiera unida? No, a ver, en realidad nosotros para hacer el mapa consultamos distintas fuentes y autoridades estatales, entonces, digamos, nos brindaron información para poder realizar este mapa y después, bueno, algunos municipios nos llaman porque se interesan para tener la información para saber, pero no es que, te voy a ser sincera, no es que, wow, sí, vamos a erradicar todos los basurales. La información, y que sería lo ideal y que sería nuestro sueño, que es a lo que apuntamos, ¿no? Que esto se visibilice para que realmente haya una política pública clara, ¿no? Y que haya información clara, ¿no? Que uno no tenga acceso, ¿no? Hablaste de erradicación de basurales y el Ministerio de Ambiente lleva adelante un plan que ellos denominan el Plan Estratégico de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, parte del mapa, que son los puntos violeta, son los que indican cuáles son los basurales próximos a erradicar. Que es una información que ya te digo, nosotros lo publicamos en el mapa, pero que es una información que es de difícil acceso en general, no es que está muy claro, quizás uno tiene que bucear y ver un poco más de información. Pero yo creo que acá lo importante es comprender la importancia de que erradiquen un basural a cielo abierto. Creo que acá quizás la falencia está en la educación ambiental para que las personas entiendan lo importante que es esto. Muchas veces cuando se plantea un plan de erradicación, quizás vecinos y vecinas hay como una resistencia. No, ya la basura va ahí, déjamela ahí. ¿No? O sea, y si no, lo erradican y aparece en otro rincón, ¿no es exactamente. cierto? A 3 cuadras y se vuelve a hacer de un microbasural un basural totalmente, más grande, ¿no? Totalmente. Pero acá el punto es que nosotras también lo que buscamos, más allá de estos planes y estos puntos de erradicación que hay próximos, lo que buscamos es visibilizar más basurales que están cercanos a rutas provinciales y nacionales, que están cercanos a cauces de agua, a hospitales, o sea... A poblaciones también me imagino, ¿no? Totalmente, a poblaciones, porque muchas veces quizás las ciudades crecieron, los basurales estaban como en las afueras y al crecer terminan como en medio de la ciudad. En forma personal, hace años que te venís dedicando a esto, por lo que estuviste comentando, pero en forma personal, ¿qué te deja esto? Corriéndote de la periodista. En forma personal lo que me deja es que a veces es una lucha que uno dice, ¿va a haber un cambio? O sea, realmente un cambio de conciencia, o sea, es como que me trae como siempre una reflexión interna como de ver qué sucede y después reflexionar y ver qué comunicar para realmente generar un clic en las personas. Pero bueno,
suena idealista o no, pero bueno, eso es un poco lo que a mí me motiva. Los y me ideales mueve. han hecho grandes revoluciones, así que quizás esta sea una. Y ahora sí, la última, en el Día del Periodista, bueno, como dije al principio, estoy con una periodista involucrada en temas sociales. ¿Vos qué tenés para decir como comunicadora que haya más periodistas que se dediquen a difundir estos temas? ¿Cómo los involucras a los periodistas que quizás nos están mirando, a los estudiantes de periodismo? Bien, me parece clave que en la agenda, digamos, mediática tiene que haber una mirada ambiental, una mirada socioambiental. Por ejemplo, con la temática de ley de envases, quizás costó mucho a nivel mediático que haya una mirada ambiental y de comprensión de la importancia, ¿no?, que tiene esta ley, y porque siempre es como que pareciera que la agenda la arman, no sé, o grandes poderes, entonces creo que acá es importante como estudiantes o como comunicadores, digo, comprender el eje de la importancia hacia el futuro, ¿no?, de cualquier temática que se haga, sumarle la mirada ambiental. Gracias, Agustina. Feliz Día del Periodista. A vos, igualmente. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Muy interesante trabajo sobre periodismo ambiental. Yo añoro con que algún día algún instituto, una universidad, pues establezca la especialización de periodismo ambiental. Con todo, señores, y esta edad en la que ya estamos, si se abriera una cobertura así, pues estaríamos en primera fila. Así que interesante trabajo sobre la parte ambiental. Ustedes saben que en los últimos años yo me he dedicado también desde mi ámbito humano, social, periodístico a esta parte. Y este programa es la mejor muestra de ello. Aprovechar estos últimos minutos también para agradecer a todas aquellas personas que han dado seguimiento a este programa y a todas aquellas que en este día especial nos han estado haciendo llegar sus palabras de felicitaciones, de motivación para continuar con este trabajo. Quiero insistir en que siento que el mayor desafío que tenemos ahora mismo los periodistas, pero toda la sociedad, es el tema del cambio ambiental. A todas las personas, repito, que nos han estado felicitando, muchísimas gracias. Quiero aprovechar porque nuestro amigo, el doctor Miguel Cruz, nos envía un mensaje por acá a propósito del Día del Periodismo en la República Dominicana, que me voy a permitir, es corto, pero de mucho contenido y de mucha sapiencia. Me voy a permitir leerlo íntegro con la anuencia de ustedes. Dice el mensaje del doctor Miguel Cruz: hoy quiero felicitar a los miembros de una de las profesiones más difíciles que tenemos, el periodista. Si su trabajo tiene profesionalidad, objetividad y por consiguiente seriedad, entonces alguien va a salir perjudicado por su verticalidad, y para ese siempre será malo el trabajo que realiza. Muchas felicidades en su día, y mi consejo y observación es que siempre sean objetivos y que lleguen al último rincón donde esté la verdad. Mi respeto para todos los periodistas. Atentamente, Miguel Cruz, presidente provincial de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Dajabón. Así que muchísimas gracias al doctor Miguel Cruz. Yo siempre he visto como en el doctor Miguel Cruz, aparte de lo político, como esa cercanía hacia la parte de la comunicación, y de hecho lo es, todos somos comunicadores, pero él también ha estado muy inclinado de manera especial en el área de la comunicación. Así que también vale la felicitación y ese mensaje, agradecerlo de mucho contenido, porque en pocas palabras encierra muchísimas verdades. Así que doctor Miguel Andrés Cruz Jiménez, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, amigas, periodistas,
también como acoger un poco ese mensaje, porque realmente ese debe ser el periodista. Es verdad, uno de los mayores inconvenientes que quizá tiene la carrera del periodismo es que afecta intereses. Y de hecho, como dice el doctor Miguel Cruz, un periodista que afecta el interés de fulano o de fulana, para ese el periodista o para esa va a ser malo. Y eso ha sido siempre así, pero el papel, el rol del periodismo, señores, incluso algunos intelectuales y hasta científicos se han llegado a preguntar, y con eso termino, ¿qué sería del mundo si no existiera la prensa? Señores, gracias por la amabilidad de su sintonía. Finalizamos el espacio Reencuentro con la Naturaleza. Recordar que mañana hay un Vía Crucis en la comunidad de Las Rosas, por el agua, por la vida, partiendo desde la capilla de esa comunidad a las 9 de la mañana. Ahí nos juntamos. Buenos días y hasta el próximo sábado.